Pasamos ahora ya a las dos últimas clasificaciones de la región, a la región de la columna vertebral y a la región torácica. Decimos la columna vertebral, ¿no? ¿Cuántas vértebras tenemos? Tenemos de 33 a 34 vértebras. Tenemos las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las lumbares, las vértebras sacras y las vértebras coxígeas. Pero cuando hablamos de huesos, tenemos que hablar los huesos cervicales, los huesos dorsales, los huesos lumbares, el único hueso sacro y el único hueso coxal. Entonces, eso tenemos que, o coxigio, ¿no? Tenemos que saber eso. Listo, entonces en el feto y sobre todo cuando adquiere la posición fetal, nosotros tenemos una sola curvatura, ¿verdad? Donde las curvaturas tanto cervical, torácica, dorsal y sacra coxigia es una sola, por eso le dicen que es una curvatura única, cóncava hacia adelante. Pero cuando el niño empieza a levantar la cabeza, se forma la curvatura cervical, ¿sí? Que es hacia atrás prácticamente. Y cuando el niño se sienta o se empieza a caminar, se forma la curvatura lumbar. Entonces, la curvatura cervical y la curvatura lumbar se consideran curvaturas secundarias, mientras que la torácica y la sacra y coxigia, que van hacia adelante, se consideran primarias. No se vayan a olvidar de eso, ¿ya? Y ahí tenemos esa imagen donde vemos curvatura cervical, la torácica, la lumbar y la sacra coxigia, ¿no? Entonces, no se olviden, curvaturas primarias, torácica y sacra coxigia. Curvaturas secundarias, la cervical y la lumbar. Ahora, ¿cuáles son las vértebras que forman o los huesos que forman la columna vertebral? Recuerda que son 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, pero aquí las vértebras sacras, las 5 vértebras sacras se fusionan para formar un solo sacro. Igual, las 4 o 5 vértebras coxigias se fusionan para formar un solo hueso coxigio. Entonces tenemos 7 huesos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 26 huesos que forman la columna vertebral. Pero vamos a hablar de cómo se distribuyen los huesos en la columna vertebral. Es bien sencillo. En la región cervical vamos a tener 7. Desde la primera, llamada C1, y es curioso porque le van a poner el número y la letra dependiendo a qué región pertenece. Por ejemplo, a ti te dicen la L5. L viene del lumbar y 5 que sería la quinta vértebra lumbar. Y así se reconocen, es bien sencillo. Entonces yo digo, desde la C1 hasta la C7 son las vértebras cervicales. Desde la T1 hasta la T12 serían las 12 vértebras torácicas. Ojo, recuerda que también tú las puedes encontrar como dorsal. Por eso que no te vayas a confundir cuando en vez de que te pongan T de torácica, te pongan la D de lumbar. Es decir, la D1, ojo, D1 es lo mismo que la T1. Así avanzando hasta la vértebra D12 con la vértebra T12, no se vayan a olvidar. Tanto T y D en este caso es lo mismo para la nomenclatura de las vértebras dorsales o torácicas. Las L1 hasta el L5 es más sencilla porque son las vértebras lumbares y recuerda que es un solo hueso sacro y un hueso solo coxis, ¿entendido? Entonces ahí tenemos los 26 huesitos. Pero cada una de estas vértebras tiene su peculiaridad. Por ejemplo, las vértebras cervicales, ellas todas poseen agujeros transversos, es una característica de ellas. No lo tiene ni la torácica ni la lumbar, ¿entendido? Además, su agujero, el agujero vertebral es grande y triangular, tiene una forma de triángulo. Cuerpo vertebral es pequeño, es más, la primera no tiene cuerpo vertebral. Mira, la primera no tiene cuerpo vertebral. Y a partir de la 2 hasta la 7 presentan una apófisis espinosa bifurcada. ¿Qué significa bifurcada? Que normalmente las apófisis espinosas es como una espina, por eso se llaman espinosas, es como una espina. Pero esta espina, en vez de terminar en una sola punta, termina en 2 puntas. A eso se le llaman las apófisis bifurcadas, simulando una lengua de víbora o de serpiente. No sé si me dejo entender, ¿sí? Entonces, ahí vemos en imagen, como tú observas, los agujeros transversos, el cuerpo vertebral y una puntita que se divide en 2 ramas llamadas apófisis espinosas, que va desde la C2 hasta la C7. Ahora, estas vértebras cervicales algunas van a tener nombre propio, es decir, la primera vértebra cervical se le llama atlas.
No posee cuerpo vertebral, es un dato interesante. No posee apófisis espinosa bifurcada tampoco. Y esta vértebra es quien se articula con el occipital. Es decir, permite que el occipital se una a la columna vertebral para hacer esta articulación llamada sí con la cabeza. Ahora, la gente dirá, ¿por qué Atlas, no? Porque según la mitología, Atlas era un ser que de castigo recibió el sostener todo el mundo en su cabeza, ¿no? En su hombro, lo sostenía. Entonces, el hueso que sostiene prácticamente, entre comillas, a toda la cabeza se le llama Atlas por eso. Luego pasamos a la C2, ¿no? En la C2 vamos a encontrar al hueso axis. El axis va a presentar la apófisis odontoides, quien hace que ahí se meta el hueso Atlas. Es decir, el Atlas se va a articular con el axis, como ya lo vamos a ver en una imagen, y va a permitir que toda la cabeza gire de un lado y gire al otro lado. O sea, hace esta articulación. Esta articulación la conocen como el no con la cabeza. Entonces, cuando la cabeza gira hacia adelante o hacia atrás, se llama sí con la cabeza. Y lo forman dos, el occipital con el Atlas. Pero cuando la cabeza gira en ese sentido, haciendo el no con la cabeza, a eso se le va a llamar la articulación entre el Atlas y el axis. ¿Entendido? Ahora, vemos ahí en la imagen, como yo les mencionaba, cómo el axis y el Atlas se unen a través de la apófisis odontoides y el famoso ligamento transverso y dejan cerrado así en ese sentido al axis. Entonces, ¿qué hace la cabeza? Gira como lo observamos y como yo lo he demostrado, ¿sí? Ahí tenemos la famosa articulación atlantoaxial, ¿no? El no con la cabeza, como vemos en esa imagen de nuestro amigo que nos está apoyando. Tenemos la vértebra C7. Es una vértebra que tiene la apófisis espinosa muy prominente, por si acaso, ¿sí? Una vértebra muy larga y prominente, por eso le llaman vértebra prominente. Presenta un agujero transverso pequeño, ¿sí? Ya prácticamente están desapareciendo estos agujeros porque ya se va a transformar en la primera vértebra torácica, ¿sí? Entonces, como resumen, no se vayan a olvidar que tenemos las vértebras cervicales, tenemos la C1 llamada Atlas, la C2 llamado Axis, la C6 el monte de Chassaignac, no se vayan a olvidar C6, y la C7 la vértebra prominente. En cuanto a las vértebras torácicas, ellas presentan unas apófisis espinosas más largas, aplanadas, pero que se dirigen hacia abajo, ¿sí? O sea, son más alargadas, aplanadas, pero se dirigen más hacia abajo, a diferencia de las cervicales que son bifurcadas. Además, también presentan una hemicarilla para la articulación de la costilla. A eso le van a llamar las apófisis costiformes, ¿sí? Ahí se pegan. Y recuerda que como son 12 vértebras torácicas, a ellas se le van a meter las 12 costillas de nuestro cuerpo, ¿cierto? También presenta un agujero vertebral, pero este es un poco más esférico que triangular, ¿ya? Pasamos a las vértebras lumbares, y estas vértebras lumbares, su cuerpo va a ser más grande porque entenderás que conforme avanza hacia abajo, tiene que soportar mayor peso, por eso que es un cuerpo vertebral más grueso. Presenta, a diferencia de las anteriores, su apófisis espinosa es más corta, es más gruesa y casi cuadrangular y horizontal sobre todo, ¿no? Y presenta un agujero transverso triangular. Dicen que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿no? Y por último, el sacro y el coxis, que se fusionan, es decir, fusionan sus vértebras para formar un solo hueso. Este hueso sacro es un hueso triangular que básicamente se da por la unión de las 5 vértebras sacras, ¿no? Desde la S1 hasta la S5, ¿no? Normalmente se fusiona, su fusión inicia entre los 16 y los 18 años y culmina más o menos al finalizar o al culminar la tercera década, por ahí por los 25 o 30 años. Igual el coxis, un hueso que va a tener forma triangular que resulta de la fusión de las 4 o 5 vértebras coxígeas, ¿no? De la CO1 hasta la CO4, ¿no? Su fusión también se produce entre los 20 a 30 años, no se vayan a olvidar. Ahora, es común muchas veces en las caídas, sobre todo en las personas que usan taco alto sobre todo,
o ciertos profesionales que usan este tipo de calzado, la caída sobre sus glúteos. Esa caída brusca puede generar que este hueso, como vemos en la imagen, se fracture, ¿no? Se rompa, entre comillas. La causa más común de lesión al coxis es una caída de espalda sobre una superficie dura, ¿no? Tal como un piso al resbalarse o en el hielo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. Pero sí hay solución. La solución sí, si se luxa el coxis, se regresa a su posición original, y si se fractura, se puede operar o se puede poner algún tipo de tratamiento para calmar el dolor y sobre todo para reparar este daño, ¿ya? Entonces, hasta aquí nosotros hemos hablado de los 26 huesos de las vértebras, pero también hay que recordar sus deformaciones. ¿Cuáles son las anormalidades que puede tener esa columna vertebral? Pues número 1, la cifosis. ¿Y en qué consiste la cifosis? En la exageración de la curva dorsal. Es decir, ¿se acuerdan las curvas primarias y secundarias? Dijimos cervical, que es esta, ¿verdad? La torácica, que es esta o dorsal. Entonces, cuando nosotros exageramos, me voy a poner de costado, miren, y hacemos esto, ¿no? Cuando una persona hace esto porque va a mantener la posición cervical, miren cómo mi dorso como que se eleva o se va para atrás, ¿no? Entonces, a eso se le va a llamar la jiba o joroba, que es característica normalmente en personas que adoptan una posición inadecuada al sentarse o al estar de pie. Nosotros siempre tenemos esta posición, ¿verdad? Haciendo que nuestra columna tenga una postura adecuada. Entonces, no se olviden, la joroba o cifosis es una exageración de esta curva dorsal, también como lo vemos en la imagen. Tenemos otra, ahí está, mira, terrible esta imagen en la que presentamos, ¿no? Ahora, la escoliosis es una alteración también de la columna, pero ahora la desviación ya no es hacia adelante, sino es lateral, es decir, como que yo estuviera así en esta posición, ¿no? Miren cómo los hombros está uno más levantado que el otro, ¿no? Esto se da también por mala postura, que puede ser para la derecha, puede ser para la izquierda. Yo me acuerdo mucho que tuve una alumna que tenía una corrección de escoliosis. ¿Qué había pasado? Que ella se sentaba así. Luego le dijeron que en vez de llevar la mochila de un solo lado, la lleve de otro lado. Entonces, ¿qué hizo? La corrigió así, pero haciendo que la columna pareciera una serpiente, porque se le pidió una radiografía de columna y lo que vi fue una desviación de para acá y una desviación para acá y su columna recta, es decir, corrigió la posición de hombros, pero su columna empezó a formarse, tenía más giros que la curva del camino de la culebra en Dragon Ball. De verdad, es bien complicado eso. Así que tengan cuidado. Profesor, yo tengo mi enamorado que es bien grande, yo soy bien chiquitita, bien chiquitita. Cuando lo llevo abrazado así, él va luego abrazándome así. Entonces, esas diferencias de altura, ojo, no digo que termines, te digo, pero que esa diferencia de altura puede generar que tú por mucho tiempo tengas esta posición. O cuando hemos ido a un mercado, los señores que trabajan llevando los bultos, los famosos estibadores, ¿no? Ellos llevan esos bultos en el mercado y lo llevan de un solo hombro, ¿no? Van caminando, 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 bajan y así es su trabajo, un trabajo muy valeroso de ellos. Pero, ¿qué tienen como resultado? Que finalmente la columna se le puede desviar para un lado. Hay que tener bastante cuidado con ese tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, no se olviden que eso se llama escoliosis. Ahora, cuando nosotros veamos, miren esas imágenes, cómo las columnas empiezan a desviarse, ¿no? Entonces, quiera que no, nuestro cuerpo naturalmente va a querer corregirlas, pero la idea no es corregirla cambiando de postura. La idea es irnos a un especialista, a un traumatólogo, para que nos pueda evidenciar la columna y recomendar algún tratamiento, que puede ser un arnés, puede ser un cambio postural, o puede identificar la fuerza que está deformando justamente a nuestra columna. Como le digo, puede ser cambio de postura, puede ser corregir el factor que está haciendo la alteración de la dinámica de nuestra columna. Hay personas que sufren de contracturas musculares y no lo saben, siempre se quejan del dolor, pero cambian de postura y nada más. Entonces, sería también corregir esa contractura muscular o diríamos el efecto que está generando que nuestra columna se esté desviando lateralmente. Miren acá, ¿no? Tremendo, hasta mirar eso duele, ¿no? Hasta mirar esa imagen duele, pero bueno, así lamentablemente. Y por último tenemos la lordosis,
que si la cifosis es una exageración de la columna dorsal hacia adelante, pues la lordosis sería una exageración de la curva lumbar para atrás. Hay que tener bastante cuidado también con esta porque también puede generar dolor. Ahora, ¿en qué personas es común esto? Lo que es común es en gestantes. La gestante, sobre todo la que ya está en el último trimestre de su embarazo, va a tener esta postura debido al peso que tiene en su útero. Entonces, ¿qué hará? Separará sus pies al caminar, llevará las manos hacia su espalda y hará esto hacia atrás. No sé si lo están viendo ustedes conmigo. Entonces, ¿qué hacen? Llevan la columna hacia más atrás, ¿no? Entonces, eso para soportar el peso al caminar durante el embarazo, ¿no? Creo que las damas que han tenido este embarazo me pueden dar fe de que hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Y bueno, terminamos con los huesos del tórax. Los huesos del tórax son prácticamente dos. Profesor, ¿no eran 25? Sí, 25 en total, pero son dos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al esternón y a las costillas, por eso son dos. Pero en números son 25, vamos a verlo. Cuando hablamos de costillas, pues tenemos que recordar que hay tres tipos de costillas. Como vemos en imagen, tenemos una costilla que es verdadera o considerada verdadera debido a que esta costilla se une directamente al esternón. Ahora, tú dirás, doctor, ¿cómo es que una costilla se une al esternón? Que las demás no se unen al esternón. Es que vamos a ver de que hay 7 costillas que se unen directamente al esternón a través de un cartílago. ¿Me dejo entender? Por eso le llaman cada costilla con un cartílago se une al esternón. Este tipo de costillas se llaman verdaderas. Entonces ya sabes, ¿por qué le llaman verdaderas? Porque cada costilla tiene un cartílago para unirse al esternón. Ahora, ¿por qué le llaman costillas falsas? Porque como vemos en la imagen, son las 3 últimas costillas en las que siguen, las 3 siguientes costillas, que ya no se unen directamente al esternón, sino que las 3 se unen en un cartílago y este cartílago se pega al último cartílago de la costilla verdadera. Por eso que se le llama costilla falsa. Es decir, las costillas falsas no tienen una unión directa con el esternón, lo hacen a través de un cartílago común. No se van a olvidar de ese dato. Y por último tenemos las costillas flotantes. Son aquellas costillas que no se unen ni siquiera las costillas falsas. Entonces, costillas verdaderas, cartílago común. Costillas falsas, costillas verdaderas, cartílago propio, un cartílago propio, son individuales al esternón. Cartílago común, las costillas falsas, y las que no tienen cartílago o no se unen al esternón se llaman las costillas flotantes. Ya que observamos, miren cómo se unen también a la columna hacia la parte posterior. Es más, nacen de la parte posterior para llegar hacia la parte anterior al esternón. Y pues el esternón es el hueso plano más preguntado, no es un hueso plano, es estrecho. Tiene una medida promedio entre 15 a 20 centímetros, se sitúa normalmente en la línea media, ¿cierto?, de nuestra cavidad torácica y también en la parte anterior del tórax. Este presenta 3 porciones, tiene su manubrio, tiene el cuerpo y tiene la famosa apófisis sifoides. El manubrio pues va a ser la zona donde se va a unir, ¿verdad?, la clavícula. No se vayan a olvidar, y ahí se forma un ángulo, ¿no?, el famoso ángulo de Lewis, ¿sí? La clavícula y el esternón forman un ángulo, ¿no?, el famoso ángulo de Lewis. Ahí se va a unir la clavícula con el esternón para formar la articulación esternoclavicular. Y el cuerpo va a presentar ciertas estructuras, carillas articulares, para que ahí se articulen las diferentes costillas. Básicamente 10 costillas. ¿Por qué? Las 7 verdaderas y la falsa que a través del cartílago común se va a unir a él. Entonces, no se vayan a olvidar que ahí tenemos el cuerpo. Y finalmente, la última porción, la porción sifoides, que es donde aquí no se une ninguna costilla y que también presenta un cartílago hialino. Es por eso que se dice que el último hueso en osificarse es este hueso llamado esternón. ¿Por qué? Porque esta parte final del esternón, que es un cartílago hialino, se osifica recién hasta los 40 años. Entre 25 y 40 años se termina de osificar este hueso. Por eso que se considera el último hueso en osificarse, ¿no? Entonces ahí tenemos. Miren, finalmente, para acabar con la región
axial. Les presento esta imagen donde vemos el esternón. Tú puedes observar en la parte superior el manubrio, después viene una parte aplanada que sería el cuerpo y una puntita denominado, denominado apófisis sifoide. A los costados las costillas y como ven, si cuentan, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son los 7 cartílagos propios de las 7 costillas verdaderas, pero hacia abajo vienen 3 costillas que se unen en un cartílago común para pegarse al último cartílago de la costilla verdadera. Y más atrás vamos a encontrar las 2 últimas costillas denominadas costillas flotantes. Amigos, con eso hemos terminado nosotros de hablar del esqueleto axial. Sí, yo sé que es un video muy largo, yo sé que hay bastantes datos, pero he tratado de ser lo más preciso y lo más resumido posible. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Ahora terminamos esta clase, chicos, hablando y recordándoles de esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular es más sencillo, demora poco tiempo. ¿Por qué? Porque las preguntas que han venido o que suelen venir en un examen de admisión es en cosas muy grandes. Aquí no hay mucha especificidad como en el cráneo, por ejemplo, los huesos de la cara, ¿no? Donde te preguntan el agujero oval, que ya lo vamos a ver, que vamos a ver esos agujeros cuando hablemos del sistema nervioso. Pero aquí básicamente es saber dónde está ese hueso, con quién se relaciona y qué estructura grande tiene este hueso, y vamos a verlo así. Vamos a ver primero el miembro superior. El miembro superior lo hemos dividido en huesos que forman la cintura escapular, el hueso que forma el brazo, los huesos que forman el antebrazo y todos los huesos que forman la mano. ¿Entendido? Entonces, esa va a ser nuestra distribución. Veamos. Huesos que forman la cintura escapular, y ahí son 2. Justamente cintura, escapular, tú dices cintura, la letra C. Escapular, la letra E. Entonces, ¿qué huesos? Uno empieza con C y otro empieza con E. Pues el primero se llama clavícula y el otro se llama escápula. Entonces, ahí tenemos los 2 huesos. Huesos que forman cintura escapular son la clavícula y la escápula. ¿Qué es la clavícula? La clavícula es un hueso aplanado, encurvado, ¿verdad? Es un hueso que tiene forma de S itálica, ¿no? ¿Por qué S itálica? Es una S como echada, ¿no? Donde tiene 2 extremidades, un extremo acromial para articularse en el hombro y un extremo esternal para articularse con el esternón, como ya lo habíamos visto. Además, esta clavícula va a representar una zona de inserción muscular, básicamente para el trapecio, para el esternocleidomastoideo, para el deltoides, ¿verdad? Para el subclavio. Cuando vemos en la parte inferior tenemos ahí un surco, que es el surco para un músculo que se encuentra debajo de la clavícula, llamado músculo subclavio. Es una pregunta muy recurrente en el tema de muscular. Ahí lo podemos encontrar, miren, ahí se ve clarito, ¿no? Y el omóplato o escápula, que es un huesito que se encuentra en la región posterior de la cavidad torácica. Este huesito va a presentar elementos que no debes de olvidar. Ojo, no debes de olvidar. Aquí tú lo estás viendo y hay cositas que no debes de olvidar del omóplato. Por ejemplo, que presenta acromión. Entonces, el acromión, que es una estructura que va a permitir la articulación con la clavícula, no debes de olvidar. Acromión, escápula. 2, presenta una fosa donde se va a meter el húmero para la articulación del hombro. ¿Y cómo se llama esa fosa? Se llama fosa glenoidea. ¿Entendido? Luego, otra cosa que no debes de olvidar es una apófisis. Y apófisis porque por ahí se van a insertar músculos que van a ir hacia el brazo. Esa apófisis se llama apófisis coracoides o proceso coracoideo. Ojo, no lo confundas con apófisis coronoides. La apófisis coronoides es una cosa y esa apófisis coracoides es otra cosa. ¿Entendido? Entonces, esa apófisis coracoides lo va a tener el omóplato para que ahí se inserten músculos u origine musculatura que va hacia el miembro superior. Es más, un músculo llamado el coracobraquial será un músculo que nace de esta apófisis coracoides. ¿Entendido? Entonces, eso en su parte anterior. La fosa subescapular, la fosa infraespinosa, la fosa supraespinosa son cosas que no debes de olvidar. Entonces, resumen del omóplato. 1. Acromio. 2. Cavidad glenoidea.
3, tenemos la apófisis coracoides y tenemos 3 fosas. Una fosa llamada subescapular, una fosa llamada supraespinosa y una fosa llamada infraespinosa. No te olvides esto porque cuando hablemos de músculo yo te voy a mencionar y te voy a preguntar ¿qué músculo está en la fosa subescapular? ¿Qué músculo está en la fosa supraespinosa? ¿Y qué músculo está en la infraespinosa? Los chicos que ya están avanzando en el tema ya saben qué músculos. Es más, yo te voy a dar el dato para que luego tú lo hagas en muscular. Reciben el mismo nombre que la fosa, es decir, la fosa subescapular recibe el músculo subescapular. La fosa infraespinosa recibe el músculo infraespinoso. Y la fosa supraespinosa recibe el músculo supraespinoso. O sea, eso no lo digas a nadie, eso lo veremos la próxima semana. En cuanto al hueso que forma el brazo, el húmero, ¿qué hablar del húmero? El húmero, pues siempre preguntan que es el hueso más grande del miembro superior, es verdad, del miembro superior, porque de todo nuestro cuerpo es el fémur, no se olviden de eso. Este hueso va a presentar 2 epífisis, una epífisis superior y una epífisis inferior. Va a presentar, en su epífisis superior, va a presentar una cosa increíble. Hacia afuera tendrá el troquíter y hacia adentro tendrá el troquín, no se vayan a olvidar de eso. Tiene su cuello quirúrgico, ¿verdad? Y además tiene una zona donde va bajando para que ahí se inserte el deltoide, llamada la famosa B deltoidea. Entonces, hasta aquí 4 elementos que tienes que saber. Número 1, troquíter, que está hacia afuera. Número 2, troquín. Mira, troquín es interno, troquín interno, troquín interno. El troquín es una estructura interna y el troquíter es una estructura externa. Recontra sencillo. Tienes la B deltoidea y tienes el cuello quirúrgico. Y hacia abajo, ya en la parte de la diáfisis, viene un canal que se va torciendo, por donde va a pasar un nervio, el nervio radial, llamado el canal de torsión. Y finalmente llegas a la parte inferior, como tú puedes observar, y tiene una tróclea y un cóndilo. ¿Sí? No se vayan a olvidar, tiene una tróclea y tiene un cóndilo. Además, va a presentar, además de esta tróclea y cóndilo, va a presentar 2 fosas. Una fosa donde se va a meter la apófisis coronoides, llamada fosa coronoidea, y luego va a tener hacia atrás una fosa llamada fosa olecraniana. Ya no se vayan a olvidar de esos datos. Listo, nada más del húmero. Tenemos ahora el cúbito y el radio. ¿Qué podemos decir del cúbito? Del cúbito 3 cosas importantes. 1, hueso que es medial o hueso que es interno. 2, hueso que presenta el olecranón. Sí, esta estructura que forma nuestro codo le pertenece al cúbito. Y 3, presenta la famosa apófisis estiloides. Entonces, del cúbito tienes que saber 3 cosas nada más. Número 1, que es un hueso interno. Número 2, que presenta el olecranón. Y número 3, que presenta ¿qué presentaba? La apófisis estiloides, ¿ya? Como tú puedes observar ahí en la imagen. El radio. Bueno, en cuanto al radio, se dice que el hueso radio es un hueso externo del antebrazo y también tenemos que recordar 3 cositas. 1, que era externo o lateral. 2, que presenta una cabeza redonda, ¿no? Como una cápsula esférica, como podemos observar ahí, en forma de disco. Y hacia la parte más distal presenta una estructura denominada apófisis estiloides. Entonces, esas son las 3 cositas que tienes que recordar y que siempre preguntan del hueso radio, ¿ya? Ahora, aquí también nosotros vamos a encontrar la relación entre el hueso radio y el hueso cúbito para la articulación de nuestro antebrazo. Vemos como en esta imagen observamos cómo tanto el radio y el cúbito se articulan con el húmero para la articulación del codo, ¿no? Aquí justamente en el codo. El olecrano entra a la fosa olecraniana y hacia adelante la apófisis coronoides se inserta en la fosa coronoidea del hueso húmero, ¿ya? Ahora, los huesos del carpo. En el hueso del carpo son 8 y siempre preguntan quiénes forman parte de la hilera superior y quienes forman parte de la hilera inferior. Entonces nosotros vamos a encontrar en esta imagen, ¿verdad? Encontramos los huesos que están más cerca al radio y al cúbito, ¿sí? A eso se llaman huesos de la hilera superior. Y los huesos que están en contacto con los huesos del metacarpo se llaman huesos de la hilera inferior. Entonces, hay una mnemotecnia bien clásica llamada S pipí, ta grande y ganchoso. Entonces, la primera parte de esa mnemotecnia, S pipí,
va a representar a los 4 huesos que forman la hilera superior. Y ahí tenemos al escafoides, al semilunar, al piramidal y pisiforme. E, C, P, P. E, C, P, P, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Mientras que para el hilera inferior vamos a encontrar, como vemos también en la imagen, a los 4 huesos que desde afuera hacia adentro son ta grande y ganchoso. Ta grande, trapecio y trapezoide. Ta grande, grande, hueso grande, ganchoso, hueso ganchoso. Entonces, los 8 huesos de arriba hacia abajo son, tenemos escafoides, semilunar, piramidal pisiforme para la hilera superior y trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso para la hilera inferior. Esos son los 8 huesos que forman el hueso del carpo. Luego pasamos a los huesos del metatarso, ¿sí?, que son 5, básicamente 1 por cada dedo de la mano, y las falanges que, como ya les había explicado, el dedo pulgar presenta solamente 2 falanges, mientras que los demás dedos presentan 3 falanges, como lo podemos observar en la imagen que les estoy mostrando a continuación. Hay una radiografía que aparece con unos números donde yo quiero que conmigo identifique las estructuras, ¿sí? ¿Vale? 1. ¿Cómo yo diferencio al radio y al cúbito? Bien sencillo, el cúbito en la parte de la mano, ¿sí?, lo más distal hacia la mano es más delgado, mientras que el radio hacia la parte de la mano es más grueso. Por eso que cuando tú veas el 1 y el 2, que tú los observas ahí, el 1 representa el hueso cúbito porque es más delgado y el 2 representa el hueso radio que es más grueso. Y además tenemos el número 3 que sería el escafoides, así el número 4 semilunar, número 5 pisiforme, piramidal y número 6 pisiforme. Entonces dice del 3 al 6 escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Luego aparece nuevo el 7, 8, el 9 y el 10. El 7 sería el navicular, 7 sería trapecio, 8 trapezoide, 9 hueso grande y 10 hueso ganchoso. Para luego vienen las letras A, B, C, D y E. Obviamente la letra A sería el primer metacarpo, letra B segundo, letra C tercero, letra D así, y la E sería el quinto hueso metacarpiano. Entonces son los elementos que ustedes ya pueden reconocer con esta imagen. Y ya para terminar, wow, bastante tiempo hemos dedicado a los huesos. Espero que esté siendo muy resumido eso y sobre todo que ya ustedes con el repasar estos videos puedan recordar y tener una memoria muy importante sobre los elementos de estos 206 huesos que estamos viendo, además de lo que ya hemos visto en tejido óseo, ¿ya? Ahora, recordemos huesos del miembro inferior. Los huesos del miembro inferior van a ser en total 62 y tenemos los huesos de la cintura pélvica, huesos del muslo, hueso de la pierna, hueso del pie, pero nos faltó también los huesos de la rodilla que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, el coxalo ilíaco. Este coxalo ilíaco es un hueso plano, ¿verdad?, que embrionariamente presenta 3 estructuras, que es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 elementos que conforman el coxal? Pues tenemos el ilión, que es la parte más superior, tenemos el isquión, que es la parte más inferior, y tenemos el pubis, que es la parte anterior. Entonces, superior ilión, inferior isquión y anterior pubis. Esos 3 elementos forman el coxal, como tú lo puedes verificar. Este coxal va a presentar un orificio en toda la cara externa. Este orificio se llama el acetábulo, que es una pregunta de examen. ¿Qué es el acetábulo? Es la zona donde se unen las 3 estructuras embrionarias, como lo estás viendo aquí en la imagen. Tenemos de amarillo al ilión, de rojo al pubis y de azul al isquión. En esas tres regiones van a unirse en una zona denominado acetábulo. Ahora, el acetábulo, ¿por qué es importante? Porque el acetábulo va a permitir que la cabeza del fémur se meta sobre él para formar la articulación de la cadera, la famosa articulación coxofemoral. Entonces, ¿dónde se mete la cabeza del fémur? Se mete en el acetábulo. Además, la cadera va a presentar el agujero obturador, que es importante, ¿verdad?, y algunas espinas ciáticas, tanto mayor como menor. Ahí observamos una radiografía de cadera donde vemos toda esa estructura, vemos el ilión, el isquión y la pubis, vemos la cabeza del fémur que se está metiendo a la cavidad del acetábulo, ¿no? Ahí tenemos los elementos para que ustedes los repasen un poquito más, ¿cierto? Ahí está la cadera, cómo se forma la cadera. Recordar que la cadera del hombre y la cadera de la mujer tiene diferencia y la vamos a mostrar. La diferencia básicamente, además de altura y de anchura,
es el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico en la mujer es mayor de 90 grados, mientras que el ángulo subpúbico en el varón es de menor de 90 grados. Por eso es que se habla que el ángulo subpúbico en la mujer es ancho o es amplio, cadera ancha, mientras que el del varón es más agudo, más estrecho, ¿no? Menor de 90 grados. Ahí observamos. ¿Qué podemos hablar del fémur? Recordad el fémur que presenta dos epífisis, una epífisis superior y una epífisis inferior. Dentro de la epífisis superior vamos a encontrar al trocánter mayor y al trocánter menor. También tendrá una cabeza que es casi una esfera, 5/6 de una esfera, y en esta esfera va a presentar como una entrada llamada la fovea capitis. No te vayas a olvidar que es una pregunta de examen. En la cabeza del fémur se encuentra la fovea capitis, que es la zona que permite que la cadera se una con este fémur, ¿ya? No te olvides, el trocánter mayor y trocánter menor, estructuras musculares básicamente, tiene un cuello que es más grande, más largo que el húmero, tiene un cuello anatómico y quirúrgico, tiene una línea llamada línea áspera. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas el dedo por esa línea, en el cuerpo del fémur, es rugoso, ¿no? Como si fuera una superficie áspera y ahí su nombre. Y hacia la parte más inferior, como podemos observar, presenta cóndilos, ¿no? Y los epicóndilos para la articulación con la rodilla. Ahí tenemos básicamente eso, ¿no? Ahí tenemos algunos datos. Ahí resalto el trocánter mayor, el trocánter menor, resaltamos la línea áspera y también el tubérculo cuadrado que se encuentra entre el trocánter mayor y el trocánter menor, ¿no? Y además los cóndilos, tanto el cóndilo medial como el cóndilo lateral. No te olvides esos elementos importantes, ¿sí? Ahí tenemos la rótula. La rótula o patela sería un hueso triangular. Recuerden que es el hueso sesamoideo más importante que tiene nuestro cuerpo. Básicamente se localiza en el medio del tendón del cuádriceps, del músculo del muslo. Además, en su cara posterior se va a articular con los cóndilos del fémur, justamente limitando la articulación de la rodilla, ¿no? No te olvides, la rótula, importante estructura de la rodilla, limitándola la articulación entre la tibia y nuestro fémur. Ahí lo observamos, ahí está el músculo cuádriceps y en medio de ese tendón se encuentra este hueso llamado rótula, ¿no? Ahí se observa mejor en las siguientes imágenes. Pasamos ya a los huesos de la tibia y el peroné. Este hueso de la tibia es el segundo hueso más largo de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Está situado en la parte anterior y medial, o sea, es interno de la pierna y presenta algunas estructuras que tú tienes que recordar. ¿Qué estructuras tiene la tibia que siempre ha venido en un examen de admisión? 3 cosas. Número 1, la apófisis de Yerdi o tubérculo de Yerdi, que es una estructura donde se va a insertar el tendón del músculo cuádriceps. Además presenta una línea que tiene una forma oblicua, y ahí su nombre, línea oblicua, y hacia la parte más distal, medialmente, presenta una estructura denominado maleolo interno. ¿Y por qué le llama maleolo interno? Porque se encuentra hacia la parte medial de nuestro cuerpo. Entenderás que el peroné, que sería el otro hueso llamado fíbula también, hacia esa misma zona distal, pero hacia afuera, presentará una estructura llamado el maleolo externo. Entonces, no se olviden que la pierna presenta 2 huesos, la tibia con su tubérculo de Yerdi y con su maleolo interno, y el peroné, que básicamente es una estructura muy alargada y muy fina, parece una espina, fíbula y su nombre, y presenta una saliente llamada maleolo externo, ¿cierto? Además, no se olviden que estos 2 huesos, tanto la tibia como el peroné, son los huesos que se articulan con los huesos ya del pie, con los huesos del tarto, tanto el astrágalo como lo va a ser el calcáneo, ¿no? Listo, y ahí tenemos algunos elementos que les decía que tienen que recordarlo. El peroné presenta una apófisis tiloides, presenta su maleolo lateral o externo, mientras que la tibia presenta cóndilos para la articulación de la rodilla y hacia la parte inferior presenta el maleolo medial o interno. Finalmente ya tenemos los huesos del pie, ¿no? Y en los huesos del pie voy a recordarles que son el astrágalo, ¿verdad? El calcáneo, las 3 cuñas, el navicular y el cuboides como hueso del tarso. Estos huesos del tarso van a estar distribuidos en 2 hileras, al igual que en la mano. Pero esta hilera ya no es superior ni inferior, es una hilera anterior y una hilera posterior. En hilera anterior yo voy a encontrar
a los huesos, a 5 huesos en la hilera anterior. Tenemos las 3 cuñas, tenemos al navicular y tenemos al cuboides, mientras que en hilera posterior vamos a tener al calcáneo y al astrágalo. Ahora, ¿por qué es importante estos huesos? Número 1, el astrágalo porque es el único hueso que se articula con los huesos de la pierna. Y el calcáneo, hueso importante porque él hace el soporte en nuestro cuerpo. Él forma el talón también. Entonces son las preguntas que siempre han venido, ¿no? Astrágalo, hueso que se articula, es el único, ojo, único hueso que se articula con los huesos de la pierna. Y el calcáneo, que sería el hueso que forma el talón, que da todo el soporte a nuestro cuerpo cuando nos ponemos de pie. ¿Entendido? Luego pasamos a los 5 huesos del metatarso. Igual que en la mano, el metatarso está formado por 5 huesos, uno por cada dedo del pie. Y para las falanges va a ser lo mismo que en nuestra mano, porque vamos a tener en nuestro primer dedo del pie, vamos a tener 2 falanges, proximal y distal, y en los demás dedos, los 4 restantes, vamos a tener 3 falanges, una proximal, una medial y una distal. Eso sería en cuanto a los huesos del pie y ahí lo podemos ver en las siguientes imágenes. Listo, estamos en este capítulo donde vamos a hablar ya de la parte práctica. Recuerden que ya hemos revisado todo lo que es tejido óseo y además hemos visto los 206 huesos y esta clase espectacular de articulaciones que espero que no te lo hayas perdido. En esta oportunidad vamos a hablar ya de la práctica de la semana 2, espero que ya lo tengas descargado y sobre todo que hayas ido avanzando con el desarrollo de esa práctica conforme hemos ido avanzando en el capítulo, para que aquí solamente confrontemos las respuestas. En la pregunta 34 dice, hueso de la cara que se ubica en la porción posterior e inferior del tabique nasal. Si te acordarás del tabique nasal, nosotros hemos encontrado el huesito, arriba estaba el etmoides o la lámina vertical del etmoides y en la parte inferior y hacia atrás estaba el hueso vomer. Por eso la respuesta es la letra C, hueso vomer. Pregunta 35. Sustancia que favorece la calcificación de la sustancia intercelular en el hueso. ¿Recuerdas cuando hablamos de células óseas? Ahí habíamos hablado de 2 células, el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoclasto que produce fosfatasa ácida, mientras que el osteoblasto producía sustancia alcalina. Entonces, ¿cuál de las dos permite la formación de hueso? Pues la fosfatasa alcalina. Por eso la respuesta en la pregunta 35 es fosfatasa alcalina. Recuerda que todo lo álcali siempre forma, todo lo ácido siempre corroe o destruye. Pregunta 36. Parte del hueso fémur donde se inserta el ligamento redondo. También durante la clase y en la clasificación de hueso del miembro inferior vimos el hueso del muslo llamado fémur. En la parte proximal del fémur encontrábamos la cabeza y en esa cabeza se acuerdan que había una depresión, así yo les dije, ¿no? Hay como si lo hubiesen mordido al fémur en la cabeza, ¿no? A eso se llama fovea capitis y se inserta el ligamento redondo para la articulación junto con la cadera y el acetábulo. Por eso que la respuesta en la pregunta 36 es la fovea capitis. La pregunta 37, la remodelación del hueso es función de. Pues cuando también hablamos de células óseas, recordamos que yo les dije que habían células que formaban hueso y hay células que destruían el hueso. Pero ¿para qué se forma el hueso? Para su crecimiento, ya sea en longitud como en grosor. Pero ¿para qué se destruye el hueso? Para que este hueso no pierda la forma estética que tiene. Por lo cual, las 2 células que remodelan el hueso es el osteoclasto y el osteoblasto. Con lo cual, la respuesta es la letra A, osteoclasto y osteoblasto. En la pregunta 38 dice, tipo de cartílago precursor de hueso endocondral. Cuando vimos cartílagos y tipo, de osificación, vimos que había una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. En la osificación endocondral teníamos un cartílago hialino, ¿verdad? Quienes forman los huesos, tanto los huesos largos como los huesos cortos. Por eso que la respuesta aquí va a ser el cartílago hialino. En la pregunta 39 dice, en una caída el hueso carpiano más afectado es, de los 8 huesos del carpo que habíamos mencionado, ¿se acuerdan la mnemotecnia? Ese pipí está grande y ganchoso. La primera porción llamado escafoides es el hueso que normalmente más se fractura, porque si ustedes recordarán la imagen, y si no la recuerdan, por favor regresen a la clasificación de huesos del miembro superior y vean la constitución de la muñeca, donde teníamos que el escafoides estaba por debajo del hueso cúbito
¿cierto? Y estaba también junto con el radio. Ellos dos aplastaban al escafoide sobre el trapecio, provocando su fractura. El hueso que más se fractura en este caso es el escafoides. En la pregunta 40, de acuerdo a la clasificación de articulaciones, la clasificación de Chopard, recuerden que Chopard es una enartrosis y se acuerdan que el isfran era una artrodia, ¿no? Pregunta 41, ¿son articulaciones biaxiales? En la clasificación de articulaciones según el eje estaban las monoaxiales, estaban las biaxiales, estaban las triaxiales. En este caso, las biaxiales yo les di una mnemotecnia, son las que empiezan con una consonante, ¿no? Las biaxiales. Entonces, ¿cuál de ellas empieza con una consonante? Número 1, condilar, y número 2, la silla de montar, o también llamado encaje recíproco, o también llamado articulación celar. No se olviden, importante, esta pregunta de examen. Pregunta 42, es un ejemplo de anfiartrosis. ¿Cómo resumimos las anfiartrosis? Con aquellas articulaciones que tienen un movimiento limitado o un escaso movimiento. Y eran 3 solamente, acuérdense, eran solamente 3. Una llamada la articulación entre el esternón y las costillas, articulación esterno-costal. Otra articulación era la articulación en la columna vertebral, llamada articulación intervertebral. Y la otra articulación era la articulación entre el coxal de la derecha y el coxal de la izquierda. Y eso se va a llamar la articulación llamada sínfisis púbica. Entonces, ¿cuál de esas 3 aparece? La respuesta correcta va a ser la letra E, la que dice articulación intervertebral. Pregunta 43, la fosa troclear. Esa es una pregunta directa, recuerden el hueso frontal. En el frontal teníamos una fosa llamada fosa troclear. Yo les invito siempre que cuando queremos aprender huesos, tienen que repasarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las veces que ustedes quieran. Y si ya te cansaste de repasar, vuelve a repasarlo para que no se te olvide. Pregunta número 45. Son variantes de huesos cortos. Ojo con la pregunta. Que se encuentran sobre todo en manos y en pies, en el espesor de tendones o de cápsulas articulares. Esa es la definición de hueso sesamoideo. Y los huesos sesamoideos más comunes son, el más conocido, el más grande de todos, la rótula. Pero también tenemos huesos como el pisiforme y también el hueso yoides. Por eso que la respuesta en la 45 es hueso sesamoideo. Espero que hasta aquí esté quedando claro las respuestas y si tú tienes alguna duda, ya sabes, escribe en el minuto que corresponde para que nosotros podamos darle solución a esa duda. Pregunta 46. Única articulación que puede girar en circunducción. Como yo siempre les menciono, cuando nosotros hacemos circunducción quiere decir giro de 360 grados y ahí tenemos el hombro. El hombro es la única articulación que puede hacer esto, que es el movimiento de circunducción. Por eso que la respuesta sería el hombro, la letra de la respuesta. En la 47, centro de osificación primario. ¿Se acuerdan? Vamos a empezar por el cuaternario. El cuaternario era el periósteo. Muy bien. El terciario era la metáfisis, muy bien. El secundario era la epífisis, muy bien. Con eso creo que has descartado todas las alternativas excepto una. Respuesta, centro de osificación primario, diáfisis. La respuesta, ¿en qué letra? La respuesta en la letra C, muy bien. Pregunta 48. El periósteo no tiene una de las siguientes funciones. Pues el periósteo tiene un montón de funciones, desde nutrición, inervación, ¿verdad? Revestimiento externo, reparación de fracturas, permite la inserción de ligamentos y tendones y el crecimiento en grosor. Vamos a ver cuál de ellas no aparece. Reparación de hueso fracturado, verdadero. Crecimiento en grosor, verdadero. Inserción de tendones y ligamentos, verdadero. Nutrición del hueso, verdadero, a través de los vasos sanguíneos. La respuesta en la E. ¿Por qué? Porque te dice crecimiento de longitud. El crecimiento de longitud estaba como base fundamental ¿de quién? De la metáfisis. Muy bien, la metáfisis crecimiento en longitud, mientras que el periósteo crecimiento en grosor. ¿Te acuerdas cuál era el crecimiento en longitud? Muy bien, crecimiento intersticial. ¿Y crecimiento en grosor? Bandido, te olvidaste. Recuerda que es llamado también por aposición o por capas. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso, muchachos, que es muy importante. ¿Ya? Pregunta 49. Tipo de articulación entre esfenoides y el vómer. Pues es una articulación que les dije, ¿se acuerdan? Pregunta de examen. La respuesta es esquindilesis, donde la espina del esfenoides se une con la ranura del vómer. Es una pregunta muy conocida llamada esquindilesis. La respuesta es la letra D. En la 49 dice, la columna vertebral se caracteriza por lo siguiente. Pues empecemos. Formado por 26 huesos, sí.
26 huesos que constituyen 33 a 34 vértebras, eso ya lo saben. Aloja la médula espinal en su centro, que forma todos los huesos de la columna sobrepuestas, forman un conducto llamado conducto vertebral que aloja la médula espinal, verdadero. Las vértebras sacras de la parte casi inferior de la columna forman el tórax, mentira, no forman la pelvis, falsa la número 3. 4. Las vértebras sacras se articulan con las costillas, no, las costillas se articulan con las vértebras del tórax, también la 4 es falsa. La última, el atlas no presenta cuerpo vertebral. Y recuerden a esas vértebras, las vértebras cervicales son las más, diríamos, las que más preguntan. El atlas, la C1, que no tiene cuerpo vertebral, el axis, la C2, que presenta básicamente la apófisis odontoides, que es la más común y pregunta de examen, la vértebra 6, que es la vértebra de Chassaignac o también apófisis yugular, y la última, la vértebra C7, llamada la vértebra prominente. No se olviden esas 4 vértebras que siempre son preguntas de examen. Entonces, la respuesta en la pregunta 49 es 1, 2 y 5. 51. Mire, qué rápido ya estamos acabando, ya estamos a casi 10 de acabar esta práctica. Como ustedes verán, son preguntas directas, son preguntas que ya hemos explicado en clase y que normalmente ya han venido en un examen de admisión. 51. Es el hueso de mayor tamaño del tarso. Ojo, recuerden eso, chicos. Cuando desarrolles una pregunta, y este es un tips interesante para ustedes, lean toda la pregunta. A veces por la emoción del examen y porque dije, uy, esta facilita, la respuesta la sé, termina siendo incorrecto. Porque al final decía excepto, o porque al final decía no es cierto, o porque al final te cambiaron una palabra que cambió la respuesta. Por ejemplo, clásica pregunta, y le ha pasado a varios, decía, hueso más grande, fémur, listo. ¿Y sabe cuál es la pregunta? Hueso más largo del miembro superior. Entonces, hay que tener siempre cuidado. Miren acá, dice hueso de mayor tamaño. Y a veces para mala suerte está como alternativa fémur, hay que tener mucho cuidado, pero hay que leer, dice hueso de mayor tamaño del tarso. Y si recuerdas cuál es el hueso del navicular, del cuboide, de las 3 cuñas, del astrágalo y el calcáneo, de esos 7 huesos, ¿cuál es el más grande? Es el calcáneo, quien forma el talón y recibe todo el peso y soporte de nuestro cuerpo. Respuesta, calcáneo. 52. Ahora veamos cuál es la relación incorrecta en relación al hueso y parte. Pedículo, ¿pertenece a la vértebra? Verdadero. La apófisis odontoides al axis, también verdadero. La cavidad glenoidea al omóplato, también verdadero. Ahí se articula la cabeza del húmero, no te olvides. El epicóndilo con el radio, no. Porque el epicóndilo es un elemento que pertenece al cúbito. No se vayan a olvidar, junto con al húmero, en la parte para formar la articulación del codo. No se vayan a olvidar que esa articulación es importante, llamada articulación troclear. Recuerda que el epicóndilo medial y lateral pertenecen al húmero, no se olviden, y eso se articulan con el cúbito. ¿Ya? Una pregunta muy interesante. Pregunta incorrecta en la 52, la respuesta es la D. 53. El punto más alto del cráneo se denomina o se ubica sobre la sutura llamada sagital, que es la articulación entre los huesos del parietal derecho con el parietal izquierdo. Pregunta 54. ¿El tubérculo de Lisfranc es característico de quién? Pues Lisfranc es la apófisis que se encuentra en la primera costilla, que va a servir como inserción para los huesos, los músculos escalenos. Recuerda también que la próxima clase, que ya en un momento inicia, tenemos sistema muscular. Vamos a repasar más de 700 músculos con ubicación y función más importante, que es lo que preguntan siempre en un examen de admisión. Así que no te lo pierdas, sistema muscular. Pregunta. Ahora la número 55. ¿Qué tipo de sutura se observan en la unión entre los huesos nasales? Es una pregunta muy conocida por ustedes y la respuesta es la articulación armónica. Recuerda que la articulación armónica no solo se encuentra en los huesos internasales, sino también se puede encontrar entre el nasal y el maxilar, o entre el maxilar y el unguis. No se olviden de eso. Pregunta número 56. Dice, único hueso del tarso que se articula con los huesos de la pierna. Cuando revisamos miembro inferior y fuimos al tobillo, te dije que había un hueso del tarso que se articulaba tanto con la tibia como con el peroné. ¿Cuál es ese hueso? Muy bien, es el astrágalo. La respuesta, astrágalo. Y llegamos ya a la parte final de este video del desarrollo de la práctica con las últimas 6 preguntas. Decimos, en la base del cráneo
hay diferentes agujeros. ¿Se acuerdan cuando vimos esa imagen del libro Netter, donde habían varios agujeros y les dije que estos agujeros eran los más importantes? Hay un agujero llamado agujero redondo menor. El agujero redondo menor normalmente da paso a un vaso sanguíneo llamada la arteria meningea media, que ustedes ya la saben que va a pasar por los huesos parietales para formar la famosa hoja de la higuera y darle irrigación a todo el encéfalo. Respuesta, la arteria meningea media, ¿ya? Pregunta 58. El nervio facial, sí, ese nervio facial que es mixto, que tiene una rama motora y sensitiva, que la parte sensitiva se va para la lengua, ¿verdad? Y la parte motora para los músculos de la mímica. Este nervio sale del cráneo a través de un agujero. ¿Y qué agujero es? El agujero llamado estilomastoideo. Por eso que en la pregunta 58 la respuesta es la letra B. Las fontanelas, ¿se acuerdan esa imagen linda, no? Es más, la dibujamos también en la pizarra. En el feto existen unos espacios llamados fontanelas. La pregunta es, la que se cierra por lo general entre los 18 y 24 meses. Pregunta clásica, ¿no? Yo les recordaba que en las fontanelas tú tienes que saber cuáles son los nombres de ellas, la bregmática, la térica, astérica y la lambdoidea. También tenías que saber la posición, quién es anterior, quién es posterior, quién es lateral anterior, quién es lateral posterior. También tenías que saberla por su forma, quién era romboidea, quién era triangular y quién eran amorfas. Y por último, ¿en qué época se cierra? ¿Quién es la primera en cerrarse? La térica, la que se cierra hasta el año, la lambdoidea, entre el 2 y tercer mes, la astérica, y la que se cierra entre los 18 y 24 meses se llama la bregmática o frontal. Por eso que la respuesta es anterior o bregmática. En la pregunta 60, señale la relación correcta respecto a los huesos del tarso. Dice, el que forma el talón es el calcáneo y el astrágalo se articula con los huesos de la pierna. ¿Y cuántos son? Son 7. Por eso que la respuesta aquí sería calcáneo, astrágalo y 7. La respuesta es la letra C. Y estas dos últimas preguntas que se han colado del tejido muscular, la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollarla cuando hablemos del sistema muscular y el tejido muscular. Espero que haya sido interesante estas preguntas. Recuerden que todas estas preguntas que hemos revisado son preguntas de exámenes de admisión pasados, tanto de universidad, de las universidades nacionales, como también de universidades privadas aquí en nuestro país. Listo, chicos, eso fue todo en cuanto a este capítulo. Los espero en el siguiente capítulo llamado Sistema Muscular y Tejido Muscular. Bueno, esto fue todo por la semana 2 del sistema óseo y también del tejido óseo, así que los espero en la siguiente semana a través de la plataforma virtual Elite Class.